El viento tiraba de las viejas cuerdas atadas a los pilotes de madera del muelle. Hank y Fletch revisaban los aparejos y se preparaban para hacerse a la mar. Dos curtidos pescadores, que llevaban más de 10 años trabajando juntos, no esperaban que aquel día fuera diferente de cientos de otros. Aquella mañana, los muelles se llenaron de los sonidos habituales, el crujir de los barcos, los gritos de las gaviotas y el griterío de los pescadores. La previsión meteorológica era buena, con viento flojo y olas tranquilas. Nada hacía presagiar nada inusual. Por tercera semana consecutiva, las capturas habían sido escasas. Los peces parecían haber desaparecido de sus lugares habituales. Muchos pescadores volvían con las redes vacías, incluidos Hank y Fletch. Un préstamo bancario para el barco pesaba sobre sus hombros, y las facturas de reparación del motor no paraban de crecer. Necesitaban una buena captura, o tendrían que vender su equipo y buscar otro trabajo. De repente, el murmullo de las conversaciones se vio ahogado por el fuerte sonido de las bocinas de los barcos. Dos barcos de una empresa pesquera rival entraron en el puerto, con las cubiertas repletas de cajas de pescado fresco. Cuando atracaron cerca, un marinero fornido con un brillo febril en los ojos saltó de uno de ellos. Habló de un extraño suceso, agua inusualmente caliente en un banco de peces en unas coordenadas concretas, donde los peces prácticamente saltaban al barco. Los pescadores intercambiaron miradas escépticas, hasta que el marinero les mostró sus capturas. Las cajas rebosaban de más peces de los que la mayoría había visto en una semana. Hank y Fletch comprendieron rápidamente la situación. Dada su difícil situación económica, sería una tontería no echar un vistazo al lugar. Media hora más tarde, su barco ya se dirigía hacia las coordenadas dadas. Los 5 tripulantes trabajaban sincronizados: Hank, Fletch, Wade, Brock y Reed, un joven aprendiz que se había incorporado hacía solo unos meses. El sol se alzaba sobre el horizonte, pintando el mar de tonos dorados. El barco se abría paso con seguridad entre las pequeñas olas, dejando tras de sí un rastro espumoso. Las gaviotas, como guardianas, seguían a la embarcación, esperando una comida fácil. Hank estaba al timón, observando cómo el GPS marcaba la distancia hasta las coordenadas. Su rostro, curtido por el sol y lleno de arrugas, mostraba una profunda concentración. A su lado, Fletch revisaba las redes, toda la captura dependía de lo bien preparadas que estuvieran. «Faltan unos 8 kilómetros», dijo Hank, mirando la pantalla. Brock y Wade eran amigos inseparables, ambos rondaban los 40 y habían pasado casi media vida en el mar. Estaban preparando el equipo, intercambiando breves comentarios de vez en cuando. Reed, un joven de unos 20 años, hacía de ayudante. Su trabajo consistía en hacerlo todo rápida y silenciosamente, sin hacer preguntas innecesarias. Pronto la tripulación notó algo extraño. Las olas cesaron de repente, una extraña calma en medio del mar abierto. La temperatura del aire subió un par de grados, a pesar de que solo se habían alejado unas millas de la costa. A medida que los pescadores se acercaban al lugar, Fletch notó algo inusual en el agua: miles de peces pequeños saltaban a la superficie, como si intentaran escapar de algo. La cantidad de peces era increíble. Parecía que se podían recoger con una red, sin ni siquiera necesitar el aparejo. La tripulación empezó inmediatamente a lanzar las redes. El proceso estaba bien practicado desde hacía años. Wade y Brock manejaban el cabrestante, Fletch vigilaba la dirección de la red y Reed ayudaba siempre que se necesitaba una mano extra. Lanzaron la primera red sin problemas. La segunda se estaba preparando al otro lado del barco. Pero entonces Hank vio una gran aleta cortando el agua cerca de allí. Era mucho más grande que cualquiera de los peces circundantes y estaba rodeando tranquilamente el barco. Todos se quedaron inmóviles, observando a la extraña criatura marina. Se sumergió y reapareció al otro lado del barco. Hank frenó el motor para ver mejor al inesperado visitante. La criatura siguió dando vueltas alrededor del barco, desapareciendo a veces por unos instantes. Cuando apareció por completo, toda la tripulación se quedó atónita. Era más largo que el barco, tenía un cuerpo gris azulado y no se parecía en nada a un tiburón. «¿Qué demonios es eso?», murmuró Brock, agarrándose a la barandilla.
La misteriosa criatura marina volvió a rodear el barco y, de repente, nadó directamente a través de la línea de la red ya echada. Todo ocurrió en pocos segundos. Su poderoso cuerpo desgarró las fuertes cuerdas con facilidad, liberando toda la captura. Para horror de la tripulación, la red estaba completamente arruinada. Fletch maldijo entre dientes. Una red nueva costaba dinero, dinero que no tenían. Pero algo en el comportamiento de la criatura no parecía aleatorio. Era casi como si lo hubiera hecho a propósito. No solo nadó a través de la red, sino que la destruyó intencionadamente. Mientras los pescadores intentaban recoger los restos de sus aparejos, la criatura marina saltó completamente fuera del agua. Su enorme cuerpo se elevó en el aire y cayó con un fuerte chapoteo, creando una ola que inclinó peligrosamente el barco. Las cajas de herramientas se deslizaron por la cubierta y algo rodó con estrépito. «Agárrate», gritó Hank, agarrando con más fuerza el timón. Después, la criatura empezó a moverse de forma extraña, saltando fuera del agua peligrosamente cerca del barco. Sus movimientos eran caóticos, pero al mismo tiempo parecía que intentaba desesperadamente llamar su atención. Extrañamente, los pececillos copiaban su comportamiento, como presas del pánico. Reed fue el primero en decir en voz alta lo que todos los demás ya habían empezado a pensar. ¿Quizá está intentando mostrarnos algo? Los demás le miraron con duda, pero sus palabras tenían sentido. La extraña criatura marina ya había mostrado un comportamiento inusual, destruyendo la red y liberando a los peces. Y ahora, parecía estar haciendo todo lo posible para indicarles una dirección. Tras una breve discusión, la tripulación decidió seguir a la criatura. Al fin y al cabo, la excursión de pesca ya estaba arruinada y la curiosidad les estaba ganando. Puede que volvieran a puerto con las manos vacías, pero había algo en todo aquello que parecía serio y profundamente inquietante. Hank dirigió el barco hacia la dirección de la que había salido la criatura. Durante un rato, siguieron la aleta que aparecía de vez en cuando en la superficie. Cuanto más se alejaban de la orilla, más fuerte se hacía un extraño olor en el aire, pesado, aceitoso, desagradable. El mar, antes azul claro, se volvía turbio. En la superficie empezaron a aparecer rayas de color arco iris que se hacían más visibles cuanto más se alejaban. «¿Qué es ese olor?», preguntó Wade, tapándose la nariz con la manga de la chaqueta. Pronto, los pescadores vieron el origen del olor. La superficie del océano estaba cubierta de una película oscura y aceitosa que se extendía casi hasta el horizonte. Al principio, solo había manchas dispersas, pero empezaron a fusionarse en áreas más grandes, hasta que todo el mar visible se cubrió con una capa de color marrón negro. «Eso parece petróleo», dijo Fletch. «Alguien está vertiendo petróleo directamente al mar». En la niebla, los contornos de los grandes barcos se hicieron visibles. El agua a su alrededor brillaba con colores tóxicos, confirmando la sospecha de los pescadores. Hank aceleró, acercándose a la fuente de contaminación pero manteniendo una distancia de seguridad. A través de los prismáticos, estaba claro que los barcos estaban anclados. Eran cargueros, probablemente petroleros. Desde uno de ellos, una manguera llegaba hasta el agua, vertiendo un espeso chorro aceitoso directamente en el océano. No había duda, se trataba de un vertido deliberado de residuos al mar. «Ahora tiene sentido porque los peces actuaban de forma tan extraña», dijo Reed. «Están huyendo de la contaminación». Y entonces todo encajó. El agua caliente, la extraña reunión de peces, el comportamiento inusual de la criatura marina, todo estaba causado por la contaminación masiva. Los residuos tóxicos estaban calentando el agua y obligando a la vida marina a huir despavorida en busca de zonas más limpias. La tripulación intercambia miradas. Se habían convertido en testigos de un terrible delito medioambiental. Definitivamente, esos barcos se están vertiendo ilegalmente, adivinó Brock. ¿Por qué si no lo hacen tan lejos de la costa, donde nadie puede ver? ¿Qué se supone que debemos hacer al respecto?, preguntó Wade. Solo somos pescadores. No es asunto nuestro. Si es asunto nuestro, replicó Hank. Esos cabrones están destruyendo nuestro medio de vida. Sin pescado, no tenemos trabajo.
Se decidió recoger pruebas. Todo el mundo tenía un teléfono con cámara. Eso bastaría para grabar lo que estaba ocurriendo e informar después a las autoridades. Durante la hora siguiente, recogieron cuidadosamente pruebas en vídeo, moviéndose alrededor de la zona de vertido mientras se mantenían a una distancia segura de la fuente de contaminación. Los pescadores filmaron planos generales de los barcos, primeros planos del nombre y la matrícula en el costado de uno de los petroleros, el proceso de vertido y el tamaño de la marea negra. También llenaron algunas botellas vacías con el agua contaminada, que podría ser útil para realizar pruebas más adelante. La misteriosa criatura permaneció cerca todo el tiempo, como observando lo que hacían. Aparecía por un lado del barco, luego por el otro, a veces sumergiéndose durante largos ratos, pero siempre volvía a salir a la superficie. Cuando tuvieron pruebas suficientes, Hank asintió. Es hora de partir. Tenemos todo lo que necesitamos. Ni siquiera tuvieron la oportunidad de dar la vuelta al barco cuando una fuerte bocina de barco resonó en el mar. Uno de los barcos los había visto. La gente apareció en la cubierta del petrolero, gritando y señalando en su dirección. Pronto, una pequeña lancha con 3 hombres a bordo se separó del barco y se dirigió directamente hacia ellos. ¡Maldita sea! ¡Vienen a por nosotros!, gritó Brock. Hank giró rápidamente la lancha y puso el motor a toda potencia. El viejo motor rugió con fuerza, la lancha saltó sobre una ola y se dirigieron a toda velocidad hacia la orilla. La persecución había comenzado. La lancha de los perseguidores era más pequeña y rápida. La distancia entre ellos se reducía rápidamente. «Nos van a alcanzar», dijo Fletch con tristeza, mirando hacia atrás. «Su motor es más fuerte». Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Justo delante del barco perseguidor, la conocida criatura saltó fuera del agua. La ola que creó fue tan grande que el barco más pequeño casi volcó. Los hombres a bordo gritaron agitando los brazos. Uno de ellos incluso se cayó por la borda. Ese retraso dio a los pescadores la oportunidad de adelantarse. Hank dirigió la embarcación en zigzag, esquivando los pocos arrecifes que sobresalían del agua. La lancha aún intentaba seguirles, pero 2 de los hombres estaban ahora concentrados en rescatar a su compañero del agua. Entonces ocurrió algo aún más increíble. La misteriosa criatura marina apareció de nuevo, esta vez golpeando el costado de la lancha motora con su cola. El golpe fue tan fuerte que la lancha se inclinó y empezó a hacer agua. Los perseguidores tuvieron que detener la persecución y centrarse en salvar su embarcación que se hundía. ¿Has visto eso?, Reed gritó asombrado. ¿Nos ayudó? Hank no aminoró la marcha hasta que la costa estuvo claramente a la vista. Solo entonces dejó que todos recuperaran el aliento. ¿Qué era esa criatura?, preguntó Brock, todavía mirando el agua detrás del bote. Nadie sabía la respuesta. Habían visto algo que no podían explicar. La criatura que había atravesado el mar con confianza parecía un misterio biológico, demasiado grande para ser un delfín, demasiado ágil para ser una ballena y con un comportamiento que sugería una inteligencia casi humana. De vuelta en tierra, los pescadores no perdieron el tiempo. Hank envió las imágenes a varios lugares a la vez, agencias medioambientales, medios de comunicación y un viejo amigo que trabajaba en la Guardia Costera. Fletch redactó un informe detallado del incidente, con las coordenadas de los petroleros y todo lo que habían presenciado. La respuesta fue rápida y generalizada. Los vídeos de la marea negra y el vertido ilegal provocaron una protesta pública. Las autoridades enviaron rápidamente patrulleras a las coordenadas señaladas. Los buques comerciales fueron detenidos. Se iniciaron inspecciones y se recogieron muestras de agua. La empresa propietaria de los petroleros intentó negar su implicación, pero las pruebas eran innegables. Se confirmó que las tripulaciones habían estado vertiendo aceite de motor usado y otros residuos tóxicos para evitar los elevados costes de una eliminación adecuada en puerto. Tras una investigación exhaustiva, se impusieron multas cuantiosas a los armadores, se abrieron causas penales contra los directivos y se les obligó a financiar la limpieza de las aguas contaminadas.
Se prohibió a sus buques entrar en aguas territoriales y la empresa fue incluida en una lista negra internacional de transportistas marítimos. Reed escribió un informe detallado sobre el encuentro con la criatura marina desconocida y lo envió a biólogos marinos. Pocos días después, recibió una respuesta de un científico de un instituto oceanográfico. La carta decía que la criatura pertenecía probablemente a una rara especie de ballena de aguas profundas, que se creía casi extinguida. En los últimos 40 años, solo se habían registrado 2 avistamientos confirmados de este gigante marino. Normalmente, estas ballenas evitaban a las personas y permanecían a grandes profundidades. Pero por alguna razón desconocida, esta había cambiado su comportamiento habitual. El comportamiento que describió, especialmente la destrucción deliberada de la red y la ayuda durante su huida, muestra un nivel excepcional de inteligencia, escribió el biólogo. Aunque sabemos que las ballenas son capaces de un pensamiento complejo, una implicación tan directa en los asuntos humanos es extremadamente inusual. El científico pidió permiso para utilizar las imágenes de vídeo de los pescadores para la investigación y se ofreció a organizar una expedición a la zona, con la esperanza de volver a ver a la singular criatura marina. Por supuesto, los pescadores aceptaron. La historia sobre la contaminación y la misteriosa ballena se extendió rápidamente por las ciudades costeras. Los periodistas se arremolinaron en torno a Hank y su tripulación, solicitando entrevistas. Durante unos días se convirtieron en celebridades locales. Pero la fama se desvaneció rápidamente, como suele ocurrir, sustituida por nuevos acontecimientos. Las autoridades prohibieron la navegación en la zona contaminada. Se inició una operación de limpieza a gran escala. Los ecologistas siguieron la migración de los peces y el estado de las plantas y animales marinos. Poco a poco, la naturaleza empezó a recuperarse. La expedición científica enviada en busca de la rara ballena regresó con las manos vacías. Ni siquiera con los equipos más avanzados se pudo encontrar a la criatura. Lo más probable es que hubiera regresado a las profundidades del océano, de donde había salido. Con el tiempo, la vida de los pescadores volvió a la normalidad. Las capturas mejoraron, sobre todo tras la limpieza de la contaminación. Hank por fin pudo pagar el préstamo del barco. Fletch compró redes nuevas para sustituir las dañadas. Reed decidió matricularse en la universidad para estudiar biología marina, inspirado por el encuentro con la extraña criatura. A veces, los pescadores volvían al mismo lugar donde habían visto la ballena por primera vez, con la esperanza de tener otro encuentro. Pero el milagro no volvió a repetirse. La misteriosa criatura de las profundidades nunca volvió a aparecer. ¿Crees que volveremos a verla?, preguntó una vez Reed junto a Fletch en el muelle. Fletch negó con la cabeza. Probablemente no. Pero en algún lugar ahí fuera, en las profundidades, sigue nadando. Y quizá ahora mismo esté salvando a otra persona. ¿Sabes?, dijo Reed, a menudo me pregunto por qué nos eligió a nosotros. ¿Por qué nos mostró lo que estaba pasando? También había otros pescadores. Fletch se encogió de hombros. ¿Quién sabe? Quizá estábamos en el lugar adecuado en el momento adecuado. Un año después, el mar que rodeaba el antiguo foco de contaminación empezó por fin a sanar. El agua se aclaró, los peces volvieron. Los pescadores pudieron volver al trabajo que amaban. Y la historia de la ballena se convirtió en eso, una historia contada en los bares de la costa con una pinta de cerveza. Para Hank, Fletch y los demás, fue un día que cambió su forma de ver el océano. Se volvieron más atentos al agua que les daba su sustento. Cada vez que salían al mar, observaban el estado del agua, el comportamiento de los peces y otras formas de vida marina. Y si observaban algo extraño, manchas de petróleo o peces muertos, lo comunicaban inmediatamente al servicio de medio ambiente. Un día, unos 3 años después de que ocurriera todo, Hank estaba pescando solo cerca de la orilla. Era un día tranquilo y la pesca era buena. Cuando regresaba a puerto al atardecer, vio un chapoteo a lo lejos, un gran cuerpo rompió brevemente la superficie y luego desapareció. Podría haber sido una orca normal u otra ballena. O tal vez, su viejo amigo solo estaba comprobando que su mar seguía bien. Hank sonrió e hizo un pequeño saludo hacia el chapoteo.
No le dijo a nadie lo que había visto. Algunas cosas es mejor guardárselas para uno mismo. A veces, el misterio es más valioso que las respuestas.